Aprendo en casa. Chicos, buenos días. Hoy lunes 2 de noviembre de 2020. Bienvenidos a nuestra clase. Vamos a continuar, chicos, con nuestras labores en plena celebración de nuestro aniversario institucional, ¿no es cierto? Y como siempre, chicos, la parte de la prevención, cuidarnos, porque el virus está flotando en el medio ambiente, sobre todo donde hay mucha gente, mucha población, ¿verdad? Y el lavarse las manos cuando botemos la basura, no hay que descuidarnos, chicos, por ahí, ¿ya? Y también, así mismo, chicos, ¿cómo conversar con Dios? Basta con la intención, ¿no es cierto? No es que yo digo voy a conversar, sentados en nuestro cuarto, podemos hablar en silencio nosotros mismos, ¿no es cierto? Eso es conversar, orar con Dios. Cuando se hace de todo corazón, Él siempre está a tu lado. Y el compromiso de la semana, chicos, es lo que podemos rescatar. El valor de la semana es el compromiso que todos tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en este grupo el compromiso de estos chicos es unirse cada grupo para defender su posición. Acá la chocan sellando un compromiso, ¿verdad? Entonces, el valor de la semana está enfocado en el compromiso de las personas. ¿Qué es el compromiso? Es la obligación contraída de una persona o de un grupo, en este caso, que están compitiendo, ¿verdad? Un equipo de fútbol se comprometen 11 jugadores, por ejemplo, ¿no es cierto? En un trabajo en grupo, los integrantes del grupo. Es la obligación que contraen las personas o se comprometen a algo, ¿no es cierto? Es un acuerdo formal. Es un acuerdo formal al que llegan dos o más personas tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Nuestra clase hoy día, chicos, es de personal social, nuestra actividad, y ponen en su cuaderno 2 de noviembre. El título de nuestra clase es Las historias de Carlos y Laura. Y para esto, chicos, tenemos nuestros acuerdos en familia, dialogar con nuestros papás, conversar. Mientras estamos en casa, ahí estamos solicitando el apoyo de papá, mamá, ¿no es cierto? Y los recursos ya sabemos, trabajar con el celular, con nuestros cuadernos en un lugar ventilado, ¿verdad? ¿Y de qué tratará nuestra clase hoy día, chicos? Miren, conocemos las historias de Carlos y Laura. ¿Qué le habrá pasado a ellos, no es cierto? Vamos a conocer. Miren, vamos a tener una idea. Ustedes saben que en estos tiempos de pandemia todos estamos llevando el celular, vivimos cerca de la clase, nos cansamos o estamos en la computadora, echados, estamos muy cerca, nos afecta, ¿verdad? Y esto a veces hay situaciones que las personas pasan, y sobre esto va a tratar nuestra clase hoy día. ¿Qué es lo que pasan Carlos y Laura, no es cierto, durante la pandemia en relación a sus estudios? ¿Qué sentimientos tienen? ¿No es cierto? Están estudiando, quieren dejar de estudiar. Sobre eso trata hoy día, chicos, nuestra clase hoy día. Entonces, el propósito de nuestra clase hoy día es, hoy conoceremos las historias. Ahí está, es una historia. Hoy conoceremos las historias de Carlos y Laura. Son dos niños que realizan sus clases virtuales. Ajá. ¿Cómo están realizando sus clases virtuales ellos en relación a la pandemia? A eso está referido, ¿ya, chicos? Bien, entonces, esto es nuestro propósito, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar, en relación a las historias que leamos, o que leamos, mejor dicho, vamos a explicar las emociones que te surgen a ti. Tú vas a explicar las emociones que te surgen en estas actividades y tareas escolares, en el contexto de la pandemia. O sea, vas a analizar lo de estos muchachos, pero también vas a explicar tú, así como le he ido a ellos, a ti cómo te ha ido, ¿no es cierto? Para saber cómo estás tú también. De repente ellos pasan alguna situación y tú también lo estás pasando y no te das cuenta, ¿verdad? Entonces sobre eso eso vamos a hacer, así como vamos a analizar estas historias de estos niños, Laura y Carlos, sobre cómo están estudiando, cómo les va en sus estudios durante la pandemia. Tú también vas a hacer tu explicación de tus emociones, ¿no es cierto? Sobre tus actividades escolares, tus tareas en el contexto de la pandemia, pero a partir de los casos de Laura y Carlos. Ellos va a ser nuestro ejemplo para que nosotros hagamos el de nosotros, ¿verdad? Bien, vámonos al PDF entonces. Acá están nuestras metas nuevamente. Explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia a partir del análisis de los casos
de los niños Carlos y Laura. Pero chicos, para lograr la meta, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a explicar cómo te sientes respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en la situación actual de pandemia. ¿No es cierto? Sobre eso te vas a enfocar. Explicarás en ese contexto, estando en pandemia, estamos estudiando. ¿Qué criterios vas a tener en cuenta? Los siguientes. Voy a sombrear acá estos criterios para que ustedes se den cuenta que hay que tener en cuenta estos criterios. Estos criterios deben de tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. ¿Qué criterio vas a tener en cuenta? ¿Cómo es tu situación personal respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Tus fortalezas son estas. Es tu fuerza, tus ganas que tú tienes de hacer algo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Tu fortaleza es tu fuerza, o sea, tu empeño con que tú tienes para realizar tu tarea. ¿Y cuáles son tus dificultades? Vamos a ver, ¿cuáles son las dificultades? Una dificultad es un obstáculo, algo que te impide, un inconveniente, un problema que tengas para poder desarrollar tu tarea. Quiere decir que tú vas a explicar cómo te va a ti en esta época de pandemia haciendo tus tareas. ¿Qué dificultades tienes? ¿Cuál es tu fortaleza? O sea, ¿cuál es tu fuerza? ¿Qué impedimento? Dificultad se refiere a qué impedimento tienes, qué inconveniente tienes para que tú de repente estás cansada, de repente tienes tarea que hacer, demasiadas ayudas en tu casa, ayuda a tus hermanos. ¿Qué fortaleza tienes? De repente tú tienes energías, ¿cierto? O requieres también que te presten atención a ti, porque en cada casa hay diferente situación, ¿no es cierto? Describir los sentimientos. ¿Qué son sentimientos? Son sensaciones, emociones respecto a las actividades y tareas. Por ejemplo, ¿qué sensación, qué sentimiento te da cuando tú haces tu tarea? Alegría. El sentimiento es una alegría, puede ser una alegría, es un sentimiento. ¿Qué causa eso? Porque estás contenta estudiando, ok. Y también vas a decir cuál es tu postura. Tu postura es tu punto de vista, ¿me entiendes? Es el punto de vista. Vamos a ver. Postura es tu posición, tu actitud. Ya, entonces, ¿y cuál es tu actitud frente al dilema de continuar o no realizando tus tareas escolares frente a la pandemia? De repente tú dices, estoy cansada o estoy cansado, ya no quiero hacer. O piensas que estás cansada pero que tienes que seguir estudiando porque es importante. Eso queremos saber. Quiero saber cuál es tu postura. Entonces, para nosotros para que ustedes puedan responder, lo primero que van a hacer es vamos a ver experiencias. Número 1, vivencia de experiencias. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a las historias de Carlos y Laura, que está en recursos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Acá está la historia de Carlos y Laura, y aquí también lo tienen. Lo que quieren, acá está en escrito y acá está en una historia contado. Lo pueden ver acá y acá están las preguntas que tienen que resolver y acá. Yo lo voy a analizar acá a grandes rasgos y ustedes lo leen. La historia de Carlos. Bien, Carlos vive con su mamá, con su hermana de 6 añitos, ¿no? Se siente cansado porque hace las tareas, ¿no es cierto? Porque su mamá, desde que se va a trabajar, él tiene más trabajo, ¿no es cierto? Pues su mamá sale, sobre todo que él se queda en la cuarentena, cuidar a su hermanita, hace sus tareas, le ayuda a hacer sus tareas, calentarle la comida, ¿no es cierto? Y asegurarse que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero como tuvo que viajar, él ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprender en Casa. A veces le falta tiempo, le es difícil entender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se espera que se haga en la tarea? Y se encuentra estresado, o sea, tiene muchas cosas que hacer. Entonces él ha decidido organizar mejor su tiempo, sus actividades escolares, para hacer sus actividades escolares lo mejor posible, porque él quiere ser arquitecto y sabe que eso lo logrará solo estudiando, ¿no es cierto? Luego, si ustedes lean, van a responder estas preguntas en su cuaderno. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Sus dificultades. ¿Cómo se siente Carlos? ¿Cuáles son sus fortalezas? Acá está, por acá, miren.
quiere ser arquitecto, lograr estudiar. ¿Cuáles son sus dificultades? Acá está, lo ve a su hermana, está estresado, le calienta la comida, ¿verdad? No tiene tiempo para estudiar a veces. ¿Y cómo se, qué si, a ver, ¿y por qué crees que Carlos se siente de esa manera? Es cansado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué opinas acerca de la decisión de él, que ha decidido seguir estudiando, organizado su horario mejor, organizado su tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Ese es el primer caso, y acá también lo tienen el primer caso. Miren, chicos, Carlos vive con su mamá, acá está con la historia, con su hermanita que lo tiene que ver, está cansado, ¿no es cierto? Pero él quiere ser arquitecto, ¿verdad? Vayamos al segundo caso. Ahora vemos el de Laura. Laura es una niña que siempre se esfuerza por hacer bien las cosas, ¿no? Pero no logra entender algunos textos, sobre todo cuando son largos, ¿no es cierto? Porque hay palabras que desconoce y no es buena para la lectura ni a leer, ¿no es cierto? Su profesor le ha dicho que lea y use el diccionario para poder comprender, pero ella se encuentra frustrada porque igual no comprendía y ha decidido no seguir leyendo. Ustedes lo leen más completo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, lo responden en su cuaderno, ¿cuál es la fortaleza de Laura? Acá, leer o esforzarse por hacer sus tareas o no seguir leyendo. Algo bueno, la fortaleza es algo bueno. Acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué dificultad tiene ella acá? Acá está. Ahí está la dificultad. ¿Y cómo se siente Laura? Se siente frustrada porque no logra hacer lo que ella quiere. ¿Y qué decisión ha tomado, chicos? Acá está. ¿Y qué opinas de esta decisión de Laura? ¿Qué opinan ustedes? Bien, acá lo tenemos también. Esa misma historia lo tenemos acá, que estudia, no entiende, por más que intenta y se siente frustrada y ha decidido dejar de estudiar, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar acá y seguimos. Ahora ya hemos hecho la primera parte. Como te habrás dado cuenta, tanto Carlos como Laura se encuentran en una situación que una situación para realizar sus tareas escolares, pero sienten que no pueden hacerlo, ¿verdad? En tal caso, Carlos tiene múltiples actividades, ¿no es cierto? Ver sus tareas, la de él, la de sus hermanos, la de su hermana. Laura no logra comprender textos y ha decidido no seguir leyendo, ¿no es cierto? Al respecto, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. Van a responder ahora ustedes esta pregunta. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación actual. ¿Cómo es tu situación actual? ¿Están con ganas? ¿Están un poco cansadas? ¿O qué preferirías? ¿Estás cansada pero tienes que seguir estudiando porque una que ya se acabó el año y otra que pues si te atrasas pierdes un año y el otro año no se sabe cómo va a ser, y si sigue virtual vas a atrasarte otro año más tal vez, otra que te puedes olvidar, ¿no es cierto? Bien, estamos dialogando entonces sobre lo que hemos leído, ¿verdad? Como sabemos, ellos, Carlos y Laura, tienen fortalezas, dificultades y sentimientos. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Qué cosas buenas tienen ellos? ¿Qué dificultades tienen ellos para estudiar en esta pandemia? ¿Y cuál es su sentimiento? Por ejemplo, Ana me parece que está frustrada, ¿verdad? O Laura está frustrada. Ahora acá, vamos analizando acá, chicos, ¿ya? Vamos a ver. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad. Y la fortaleza de Ana es que se esfuerza por hacer bien las cosas, por eso está con positivo. Su debilidad de Carlos es que el tiempo no le alcanza. Y la dificultad, como está acá, dificultad de Laura es que no comprende los textos por ser largos, ¿no es cierto? Luego tenemos los sentimientos. Se siente Carlos mal y angustiado porque tiene muchas cosas que hacer, y Laura se siente mal. Luego dice acá, pero ¿por qué se siente angustiado acá Carlos? Por la falta de tiempo, y Laura porque no comprende el texto, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a responder las siguientes preguntas. Así como hemos visto lo de Carlos, sus fortalezas, dificultades, sus sentimientos de Carlos y Laura, tú también tienes, ¿verdad? Entonces me vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas.
¿Cuáles son tus fortalezas? O sea, ¿qué positivo tienes tú? Y hemos visto el significado de fortaleza. ¿Cuál es tu fuerza? Tu empeño que tienes para hacer las cosas, ¿verdad? Al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de esta pandemia. ¿Qué te empuja a seguir haciendo eso? O sea, ¿por qué sigues ahí? ¿Por tu papá? ¿Por ti? ¿Porque quieres aprender más? ¿Porque quieres ser profesional? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Que te canse el celular? Otra dificultad, que el celular no te ayuda, de repente no puedes bajar los vídeos, o que tal vez hay palabras que no entiendes, o te gustaría que sea más fácil. ¿Cómo te sientes al respecto? En esta situación, ¿te sientes alegre, contenta, tranquila? ¿O cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes de esa manera? ¿Porque te gustaría saber más? ¿Porque te gustaría aprender más? Ya, estas cuatro preguntas tienen que responder. Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura, ¿no es cierto? Ustedes saben. La postura de Carlos es ¿cuál? Esforzarse, ¿no es cierto? Organizarse y esforzarse para querer hacer lo que quiere. Y Laura, ¿qué pensó Laura? Ha adoptado dejar de realizar las lecturas, ¿verdad? Porque se siente fastidiada. Entonces, este es un dilema, chicos. Estas personas, estos niños tienen un dilema. El dilema de Carlos es que él se siente cansado, ¿verdad? Pero él tomó la postura de organizar su horario. En cambio, el dilema de Laura fue o sigo o dejo. ¿Y ella qué hizo? Dejar. Quiere dejar de leer ya, ¿no es cierto? Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchos niños y niñas. Y tú puedes tener ahora un dilema. Y no necesariamente de ese tipo, sino de otro tipo también. Hay dilemas. Es una situación en la que uno tiene que decidir si lo hace o no lo hace. Por eso dice, pues cualquier decisión que tomemos nos afectará a nosotros mismos y asumiremos la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, tú vas a responder con argumentos las siguientes posturas. Por ejemplo, acá está, escribe argumentando acá. Miren acá. Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas, porque él quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Ahora escribe tu respuesta argumentando. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿O está mal? ¿Por qué? Si Laura deja de realizar las actividades de lectura, ¿puede jugar todo el día? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? No. Sí puede, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, tú vas a comentar las tuyas y las tienes que argumentar. Vas respondiendo las preguntas en tu cuaderno. Esta pregunta: ¿cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Cuál es tu postura? La tuya. ¿Quieres seguir estudiando? ¿Ya no quieres estudiar? ¿Quieres continuar en el aprendizaje porque es bueno para tu futuro? Esa respuesta tiene que responder. Y vamos a hacer ahora la siguiente parte, número 3. Ustedes van a tener que explicar cómo se sienten a la realización de estas actividades. O sea, tú vas a escribir primero tu postura, que tú debes seguir estudiando, pero ahora, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Por qué te sientes así? ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, acá, ¿cómo te sientes? ¿No es cierto? Respecto a la realización de las actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Toma en cuenta los criterios, es decir, tú tienes que responder cuál es tu fortaleza, cuál es tu dificultad. Ya lo hemos hecho arriba, ¿no es cierto? Porque hay una pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas? Acá está bien. Esto ya lo has hecho, pero ahora te están pidiendo acá, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿No es cierto? Acá falta la P, se me ha ido. Ya. Estos criterios tienen que tener en cuenta para responder. Y luego, chicos que responden estas preguntas van a revisarlo. Cuantos más haya, quiere decir que han acertado. Uno de ellos es, por ejemplo, describes tu situación personal respecto a la realización de tus actividades. ¿La describes? ¿Cómo te encuentras? Bien, mal. Acá está que describes, mire. Acá hay una descripción, por ejemplo, mire. Describe toda tu situación. ¿Has hecho tu escrito así?
Pones la historia de, por ejemplo, de Carmen, por ejemplo, ¿no es cierto? Así tienes que hacer tu historia, ya chicos, así tienen que hacer su historia. Describiste tu situación en el contexto de la pandemia, o sea, tienes que hacer tu escrito. Luego, explicaste tus sentimientos, acá te explicaron, miren chicos, sus sentimientos. ¿Cómo se siente? Acá está, vamos a chequearlo acá de Laura. Frustrada. ¿Cómo se siente acá Carlos? Estresado, ¿no es cierto? Ustedes también tienen que explicarlo. ¿Lo explicaron chicos sus sentimientos? ¿Sí? Muy bien. Su postura, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar o no? Acabe, explicaron su postura. Miren Carlos, organizar su tiempo. Y acá explicó su postura, ya dejo. Porque ella deja de leer, ¿no es cierto? No es buena para la lectura. Su profesor le ha dicho que debe leer el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy nuevamente la profesora y ha decidido no seguir leyendo, ¿verdad? Entonces seguimos. Es la postura, es el dilema. ¿Qué va a ser la respuesta? ¿Va a seguir o no va a seguir? Luego de esto chicos, acá lo marcan, ¿verdad? Responden las preguntas. ¿Cumpliste? ¿La explicación que escribiste cumplió todos tus criterios? ¿Qué debes mejorar? ¿O qué harías mejor? Chicos, esto que están haciendo, comente con su familia, ¿ya? ¿Con cuál personaje te identificas? ¿Con Carlos o con Laura? Y pídele su opinión. De repente ellos te dicen, Carlos puede ser así, Laura puede ser así, en lugar de dejar de leer, ¿no es cierto? Porque otras personas pueden dar una opinión también constructiva y buena. Finalmente chicos, como nuestra meta decía, explicar las emociones, por eso está este cuadro acá, explicar, ¿no es cierto? Van a responder las siguientes preguntas. ¿Lograste explicar tus emociones acá? ¿Hiciste esto de acá correctamente? A esto se refiere. Pusiste tu situación, tus emociones y tu postura, tu dilema si vas a seguir o no, ¿verdad? Allá lo voy a precisar ahí, ¿ya chicos? ¿Lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Ya chicos? Entonces, hasta aquí es la clase, pero les voy a hacer la indicación acá. Entonces acá ustedes tienen que precisar. ¿Qué van a precisar acá? Ya. Acá está el dilema de sí o no. Van a seguir estudiando, no van a seguir estudiando. Luego acá van a poner cómo se siente, sentimientos. Alegre, triste, frustrada, ¿no es cierto? Y acá viene ¿cuál es la primera pregunta que dice acá chicos? Vamos a ver, regresamos. Acá está. Van a tener que explicar acá, mírenme. La situación. ¿Cómo están ustedes en el contexto de la pandemia? ¿Cómo están? Acá también hay que poner la situación. Estas tres partes ustedes tienen que considerar, igualito acá. Aquí ¿cuál fue el dilema? Este es de Laura. Organizar su tiempo, aquí está el dilema, ¿no es cierto? Él decidió eso. ¿Cómo se sentía? Estresado. Acá arriba está el sentimiento, ¿verdad? Y acá está la situación, todo lo que está explicando. Lo que está explicando es la situación. Recuerden que la situación es la historia, porque miren chicos lo que dice acá. Miren acá lo que empiece. Miren acá, quiero que lean acá. Recursos, las historias de Carlos y Laura. Las historias de su situación que están viviendo. Entonces, esto es acá está, historias. Las historias de Carlos y Laura. Quiere decir que tiene acá una situación que se está planteando, ¿verdad?
Ya chicos, muy bien, sí está fácil, ¿verdad? Vamos a culminar con la orientación entonces en las indicaciones. Ya sabemos para qué se utiliza el grupo de WhatsApp: para orientarnos, conversar algo positivo acuradamente. Tenemos que ver el, ¿cómo se llama? El PDF. No se olviden que está la guía, que está en PDF, chicos, hay que leerla, ¿no es cierto? Hemos trabajado con estos 3 pasos. En la vivencia hemos planteado situaciones vividas, por ejemplo, de Laura, de Carlos y Laura. Hemos dialogado a partir de eso que hemos leído, y ustedes han hecho lo han explicado comparándose las suyas en su situación que están viviendo en esta pandemia, ¿verdad? En el cual tienen que hacer su escrito poniendo su título, la situación, como está acá, ¿no es cierto? La situación, el sentimiento y el dilema, como está acá, ¿correcto? Entonces, y aquí les voy a colocar el URL del vídeo para que ustedes lo puedan visualizar. Si cambian de teléfono, pongan su teléfono encima, su nombre, para poder identificarlos. Y chicos, muchas gracias por su atención. Pórtense bien, cuídense, chao.